Nos da mucho gusto recibir en esta ocasión al licenciado y doctor en educación Eduardo Bakov Escudero. Él nos habrá de brindar una charla en torno a las evaluaciones nacionales, cómo usarlas para tomar decisiones adecuadas. Me permito presentar a ustedes a Eduardo Bakov Escudero. Él es licenciado en Psicología y doctor en Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1900, nivel 2. Entre sus principales cargos se encuentran ser profesor de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala, investigador titular de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la misma universidad, director de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, editor científico de la Revista Electrónica de Investigación Educativa y consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Investigación Educativa. El doctor ha impartido más de 70 cursos de licenciatura y posgrado. Ha publicado cerca de 75 artículos de investigación en revistas especializadas, 15 capítulos de libro y es coautor de 14 libros. Ha presentado cerca de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es revisor de proyectos de investigación del CONACYT y miembro de comités editoriales de 5 revistas científicas. Su campo de interés es el desarrollo y validación de pruebas de aprendizaje de gran escala y la enseñanza y evaluación asistida por computadora. Es coautor del examen computarizado de habilidades y conocimientos básicos EXCOBA, que se utiliza en varias universidades públicas del país para seleccionar y diagnosticar a sus estudiantes de bachillerato y educación superior. Fue responsable del desarrollo de los exámenes de la calidad y el logro educativo SCALE, que se usan para evaluar la calidad del sistema educativo de México de la educación básica. Ha sido asesor de proyectos internacionales de evaluación de gran escala que coordina la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, PISA 2012 y TALIS 2013. Sus proyectos más recientes de investigación tienen que ver con la validez de las pruebas nacionales e internacionales y con la construcción de instrumentos no cognitivos. Nos congratula tener a el doctor Eduardo Bakov con esta trayectoria que, a través de sus palabras, nos habrá de compartir mucho de ello. Doctor, bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Si podrán poner la presentación, por favor. Bueno, mientras la ponen, comentarles que vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la evaluación. No vengo a hablar exactamente sobre la reforma educativa o el servicio profesional docente, sin embargo, por supuesto, podemos tocar el punto para quienes ustedes lo quisieran abordar. Yo vengo básicamente para reflexionar, comentarles cuáles son los aspectos que, en mi manera de ver, son básicos, que se deben de considerar en las evaluaciones nacionales. Y vengo a hacer algunas, más que propuestas de cómo hacer las evaluaciones o cómo usarlas, plantearles muchas preguntas que como supervisores ustedes podrán atender a través de la evaluación. Y quiero simplemente reflexionar sobre el caso.
Entonces, la siguiente, por favor. Voy a comenzar diciendo que el propósito de la presentación, como decía, es reflexionar sobre la necesidad de contar con un sistema integral de evaluación educativa que ayude a mejorar a los centros educativos y, por supuesto, a los estudiantes. Y tratar de señalar las ventajas de focalizar la evaluación del sistema educativo en los centros escolares, así como de contar con un sistema de información bien articulado que sirva para la toma oportuna de decisiones. La evaluación no tiene o debe de tener su principal función el de proveer información para la toma de decisiones, cualesquiera que estas sean. La siguiente, por favor. Bueno, es un repaso rápidamente, decir que la educación nacional es una pieza clave para el desarrollo del país, que el sistema educativo nacional ha mostrado un gran crecimiento, pero insuficiente en el tramo de la educación obligatoria, que este crecimiento ha sido desigual entre las distintas regiones del país y que la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en el país no es la que todos deseamos. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Hay, y ustedes lo pueden palpar, una gran demanda de cambio en los sistemas educativos y también una necesidad de una autonomía escolar para que tomen las mejores decisiones. Y ustedes lo pueden ver porque cada vez en los medios, bueno, más en este sexenio, ha habido una demanda muy importante, yo diría progresivamente en aumento, para que se replanteen muchos de los principios y prácticas tradicionales que en un momento parecían inamovibles. Y entre esto obedece porque no son pocos, digamos, o son muchos los que piensan que lo que sucede en la escuela es como una especie de caja negra que impide saber qué es lo que está ocurriendo en su interior, y tanto el gobierno como la sociedad civil, los padres de familia, quieren saber qué es lo que sucede, por supuesto, para mejorar los servicios que se le ofrecen a los estudiantes, niños y jóvenes del país. Adelante, por favor. Por eso es que ahora está muy de moda, y no solamente en México, créanme, el tema de la rendición de cuentas, y no solamente, por supuesto, en el sector educativo. Esta rendición de cuentas reposa en la convicción de que las escuelas y el sistema educativo en su conjunto no responden a las demandas que ciudadanos y sociedades le plantean, y que los recursos dedicados a la educación suponen una parte muy importante del presupuesto nacional, por lo que es lógico, obvio, que crezca la demanda de información acerca de cómo se utilizan estos recursos y qué resultados producen. Digamos, esto en cualquier sector público de que se trate, pero nos centramos en este caso en educación. La siguiente, por favor. Atrás, échate una atrás, es que se pasó. En esto surge, digamos, la evaluación educativa para evaluar sistemas, países, estados, que también se le denomina como de gran escala, no surge con PISA como muchas personas piensan. La evaluación educativa surge en los años, yo podría decirle, en los años 60, básicamente los años 60, y voy a mencionar 3 aspectos que no están en esta transparencia que creo que son muy importantes. Primero, surge una asociación internacional de evaluación conocida como la IEA, que trabaja con 8 a 12 países queriendo saber cuáles eran las diferencias que estos países alcanzaban en términos de los resultados de aprendizaje. Es una iniciativa, digamos, de unos investigadores, por cierto, que creían en la conveniencia de saber cómo medir, evaluar lo que sucedía en el mundo en materia educativa. Ellos comienzan con algunos de las pruebas que algunos de ustedes seguramente conocen. Una de ellas se llama TIMSS, que es la prueba sobre matemáticas y ciencias.
Empezaron en los 60. Ese es un punto muy importante. No era obligatoria, no todos los países, había pocos países, pero empezaron ahí. Luego, los Estados Unidos tuvieron un shock social cuando los rusos subieron el Sputnik, y entonces en el, creo que 64 fue, se preguntaron pues qué pasa con nuestra educación, cómo es que los rusos nos están ganando el espacio, la carrera espacial, y quiere decir que nosotros no estamos produciendo los científicos o los profesionales que quisiéramos. Y entonces ellos acostumbran a hacer actas que luego son pasadas por el Congreso y aprueban un acta que obligaba a la primaria y a la secundaria, a todos los programas de primaria y secundaria, a mostrar que eran eficaces, que el dinero que se metía a cada uno de los programas daba resultados. Y por ahí comenzó a haber también este interés en saber, no metamos dinero, metamos, pero sepamos qué es lo que está sucediendo para mejorar, en este caso, a toda una nación. Esa fue una parte muy importante. Y un tercer evento fundamental, que yo diría, fue un informe que se le conoce como el informe Coleman. Coleman era una persona, un sociólogo norteamericano, que estudió cuáles eran los factores que influían en los resultados educativos de distintos grupos. Sobre todo le interesaban los grupos étnicos y vio que básicamente la gente pobre resultaba con aprendizajes pobres y que la gente rica resultaba con aprendizajes enriquecidos, y que independientemente de la educación que recibían cada uno de estos grupos, de todos modos los ricos salían mejor que los pobres. Y se aventuró a estimar que cerca del 90% de los resultados educativos de los estudiantes eran producidos por el contexto social en el que se movían. Entonces eso causó un shock también. El informe Coleman, quienes no los han leído, y yo se los recomiendo porque es un ícono, es un parteaguas en la historia de la educación, al menos en Estados Unidos, ¿no? Y ahí hubo entonces también mucho interés por medir, por evaluar y decir, a ver, ¿cómo es posible que la escuela haga tan poquito por los estudiantes? Está mal Coleman, debe de haber otros factores que lo explican. Entonces, la evaluación, quiero decir, no es nueva, aunque en los últimos 12, 15 años, en especial PISA, irrumpe en el escenario mundial y entonces atrae la atención de todos los países y los gobiernos, ¿no? Entonces espera que con la evaluación los directivos, docentes, padres de familia, conozcan mejor los aprendizajes de los educandos para crearles mejores oportunidades de aprendizaje. O sea, finalmente lo que interesa es que los estudiantes aprendan. Que también se espera que en las autoridades federales o estatales, ¿verdad?, conozcan las debilidades y fortalezas de sus programas educativos y las condiciones de los espacios escolares para lograr que todos los estudiantes aprendan. Es decir, no solamente son los programas, por supuesto, también son los espacios, la infraestructura, es todo el sistema. Y también esperamos que la sociedad en sí conozca la calidad de los servicios que ofrece el país y que sea un motor de presión para buscar mejores servicios educativos. Como uno quisiera, yo siempre digo, como uno quisiera tener los mejores servicios médicos, y no nos gustaría mandar a nuestros hijos con médicos que no tuvieran la certificación y las capacidades para que nos cubren, pues lo mismo sucede con las escuelas y con los docentes. Quisiéramos que los docentes o el sistema educativo en términos generales fuera mejor para que tuviéramos estudiantes mejores y una sociedad mejor. Así de sencillo, ¿no? Adelante, por favor. En este ámbito de la evaluación, ahora se utiliza un término que le llaman la conducción de la educación. La educación, la conducción de la educación se puede definir como la toma de decisiones al nivel macroscópico, es decir, de un sistema o subsistema educativo, de un país o un estado, o microscópico, de una escuela o de un aula, sobre la base de evidencias tan objetivas como sea posible. Es decir, no basta la intuición
del director, del profesor, del supervisor o del secretario de Educación. Necesitamos evidencias, como lo hacen nuevamente las profesiones médicas, por poner una de ellas, y decir, ¿estamos bien o estamos mal? Y si estamos mal, ¿en qué estamos mal y cómo lo podemos mejorar? Entonces es una conducción basada en evidencias. Les estoy hablando de la teoría de lo que se esperaría, ¿no? Por supuesto que en este nuevo modelo de tener evidencias, la evaluación desempeña una función primordial, pues es la que brinda la información sobre la calidad de los servicios educativos. Si ustedes tienen un buen sistema de evaluación, tendrán información oportuna, confiable, veraz para la toma de decisiones. Un poco el ejemplo que a veces es más claro es como cuando uno va a un laboratorio de análisis clínicos. El laboratorio pues le da información, no te dice de qué te vas a morir ni cómo te vas a curar, nada más te dice así estás. Y entonces hay alguien, en este caso el médico, que revisa esa información y precisa. Y que es muy importante porque la precisión de ese diagnóstico es, como ahora nos gusta decir, contextualizada. ¿Por qué es? Porque no es lo mismo tener ciertos niveles de sangre, digamos, cuando uno es niño, que cuando es un joven, que cuando es una mujer, que cuando está embarazada, que cuando uno tiene enfermedad o no. Aunque es la misma evaluación, la interpretación se hace de acuerdo al paciente y el contexto en el que se busca. Entonces, pero la información tiene que ser veraz, tiene que ser confiable, si no la interpretación no lo puede ser. Adelante, por favor. Entonces, en esto la evaluación adquiere una importancia que además es de sentido común. No es muy, no hay que rascarle demasiado, es sentido común, ¿no? Sabemos que la evaluación o que los componentes de la evaluación no todos son igualmente evaluables o fácilmente evaluables. A lo mejor se nos hace más fácil evaluar, por ejemplo, a un alumno, lo que aprende un alumno en ciertas áreas, que lo que aprende el mismo alumno en otras áreas. Por ejemplo, es más fácil evaluar aspectos cognitivos de memoria que aspectos afectivos. Es mucho más difícil evaluar aspectos afectivos. A lo mejor seguramente es más fácil evaluar el resultado de una lección que el desempeño de un docente, en términos de qué tan bueno es o cuál es la calidad. Es mucho más complejo uno que otro. Pero sin embargo, la evaluación ha mostrado que bajo ciertos rangos, digamos, de confiabilidad y de validez, pues tiene el suficiente desarrollo como para aportarnos información que nos sea útil para la toma de decisiones. Uno de los aspectos y que se consideran importantes es la elaboración de indicadores. Ustedes deben de conocerlos todos ellos, ¿no? Porcentaje de reprobados que hay, porcentaje de atención, porcentaje de cobertura, etcétera, etcétera. Esos son indicadores que en una cifra nos dicen, más o menos nos retratan ciertos aspectos podría ser de un sistema educativo, de una escuela, o del mundo en general, si no quisiera. Pero la elaboración de indicadores a través de información que nosotros recabemos nos comienzan a dar una panorama o una forma de poder evaluar lo que nosotros es de interés. Una escuela, un curso, a un maestro inclusive, a una zona escolar, un estado o un país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué función desempeña la evaluación? Bueno, proporcionar información válida que permita conocer el estado del sistema educativo y de sus componentes. Y cuando me refiero al sistema educativo, no solo me estoy refiriendo al macro, como decíamos, también puede ser al micro, como puede ser el caso de una escuela. Esta función diagnóstica abarca diversos ámbitos, por supuesto que no solamente los resultados y procesos de aprendizaje, sino muchos otros factores de contexto de los centros escolares, de los programas y políticas educativos, de los docentes, etcétera, etcétera. Es decir, abarca una gran gama de componentes. Por supuesto que una
digamos, clave importante del proceso educativo, pues son los docentes. Alguien decía con mucha razón que un sistema educativo no puede ser mejor que sus propios docentes. Es decir, los docentes son los que ponen la marca, el límite de qué tan bien puede ser un sistema educativo. Eso no quiere decir que se aproveche al 100% de los docentes, pero no puede ser la calidad de un sistema educativo mejor que sus propios docentes. Y es un proceso, y es un elemento, un componente clave para la mejora de la educación. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros decimos que la evaluación nos ayuda a tomar mejores decisiones o a tomar decisiones para la mejora de la calidad educativa. Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es la calidad? ¿Cómo definen la calidad en este caso de un proceso que es tan complejo como la propia educación? En el INE hemos dicho, lo hemos manifestado, nos hemos centrado en que todos los niños del país, y quiero subrayar, todos los niños del país tienen el derecho de recibir una educación de calidad. Y por supuesto, esta educación debe ser relevante, debe ser pertinente, debe ser equitativa, debe ser eficiente, debe ser eficaz. Y nosotros tenemos que tener en este sistema de calidad evidencias que nos demuestren de qué grado de calidad estamos hablando. Entonces, no solamente basta con que busquemos la calidad de la educación, sino que tengamos un sistema de información que nos dé la evidencia para saber cómo vamos y cómo podemos mejorar. Nuevamente, con la analogía esta médica, es como cuando van ustedes a hacerse un diagnóstico, el médico lo interpreta, luego les manda a hacer ciertos tratamientos y luego les dice, y a los 20 días vuélvanse a hacer el diagnóstico para saber si estamos bien o no. Y muchas veces nos damos cuenta que el tratamiento no fue eficiente, o no fue eficaz, perdón. ¿Por qué? Porque nos equivocó, porque la interpretación no fue correcta, porque por miles de, explicaciones, pero necesitamos eso, porque si no, pues podemos estarnos medicamentando o tratando, pensando que lo vamos a mejorar y no mejoramos nada. Entonces, el diagnóstico, la evaluación diagnóstica es sumamente importante para que nos dirija a nosotros la atención de saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero, volviendo a la calidad, yo diría que, al menos esa es mi percepción, que la calidad no se considera un estado final. Ustedes pónganse a pensar hace 50 o 100 años lo que un producto cualquiera, una lata, podrían decir es de alta calidad. En nuestros momentos pues son una calidad muy baja. O un automóvil o un avión. En lo que en su momento se decía tiene la mejor calidad, el día de hoy ya no la tiene. ¿Por qué? Porque la calidad se va moviendo y es un poco como un horizonte. Uno ve el horizonte y uno se puede acercar al horizonte, pero nunca llega a él. Siempre está enfrente. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros nos movimos hacia ese horizonte. Entonces, la calidad hay que verla como un estado que se mueve y que no es definitivo. Hay que poner, por supuesto, estándares o parámetros altos y exigentes a lo largo de los años para que nosotros, aunque no los alcancemos, nos acerquemos a ellos. Porque seguramente en 10 o 20 años los parámetros van a ser distintos. Los indicadores van a ser más exigentes porque, así como nosotros, otros se han movido para hacerlo, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Bueno, si tenemos un buen sistema de información y podemos tener un buen sistema de indicadores, estos nos van a proporcionar información relevante sobre el sistema que se describen, van a permitir realizar comparaciones objetivas entre centros escolares o entre zonas, pero también nos va a permitir visualizar objetivos a lo largo del tiempo y ver cómo nos acercamos. Nos permite también estudiar las tendencias evolutivas que se producen en un ámbito en particular,
A lo mejor podemos mejorar mucho en algunos aspectos, sino en otros a lo largo del tiempo, y enfocan la atención hacia los puntos críticos de alguna realidad que abordan. Voy a hacer un paréntesis aquí. Decía la OCDE hizo una declaración que nuestros estudiantes de 15 años habían mejorado de 2003 al 2012 en 28 puntos y que México era el tercer país que se había acercado, que se había movido, vamos a decir, más. Sin embargo, hizo dos observaciones. Dijo, sin embargo, a pesar de que se movió 28 puntos, cualquier cosa que esto signifique, el 55% de los estudiantes en matemáticas no logran adquirir los conocimientos básicos y elementales para desarrollarse en una sociedad del conocimiento mundial. Por supuesto, los estándares de PISA son del mundo, no son los nuestros, no son locales, son los que utilizan los chinos, los asiáticos, los europeos. Dicen, en esta condición, ustedes se tardarían para acercarse al promedio como 25 años. Y luego dijo, y en comprensión lectora como 65. Pero fíjense esto que es peor. Esto suponiendo que en 25 o en 65 años los demás países no se movieran. Estando estáticos como estamos, en esta proyección diciendo, moviéndonos a esta velocidad, nosotros se moverían a lo largo del tiempo. Pero no es mi intención mandar un mensaje pesimista, sino decirles que a lo largo del tiempo es una meta que es muy importante que nosotros veamos. Los sistemas educativos de un país o el sistema educativo de un país no se puede mover de un año a otro, ni siquiera de un sexenio a otro, de manera visible. Tardamos generaciones al menos una. Pensemos en 20, 25 años. Eso lo hicieron los coreanos hace 50 años y ahora son primer mundo. Hace 50 años estaban por debajo sus indicadores, todos los indicadores sociales, económicos, educativos, estaban por debajo del nuestro y ahora están lejísimos del nuestro. Son en los primeros lugares prácticamente en todo. La siguiente, por favor. Entonces, algo que es muy importante decirles a ustedes es que reformas van, reformas vienen y en términos generales no permean a las escuelas y mucho menos permean al salón de clases. Eso es una realidad no solamente nacional, es una realidad mundial y hay muchos esfuerzos por hacer reformas que valgan la pena, pero creo que el punto, ese es un punto muy personal que yo les comento, debe de ser el conocimiento detallado de lo que sucede en la escuela y en el salón de clases. Nosotros debemos de tener como unidad de evaluación, de análisis, de observación, de mejora al centro escolar. No son solamente en términos generales las reformas federales, digamos, las que son importantes. Si estas no permean en el salón de clases o en la escuela, prácticamente son inútiles. Esa es mi convicción, ¿no? Pero la información que debemos de tener, entonces, en la escuela, y ahorita ustedes como supervisores, yo no soy un especialista en supervisores, pero me hizo pensar qué les puedo decir, qué les puede motivar, qué les puede hacer pensar, y ahorita van a ver que hice muchas preguntas que los van a hacer pensar en este sentido. Pero creemos que el centro escolar es el foco de atención y es donde debemos de poner todos nuestros esfuerzos para mover al centro de atención. Para mover al centro escolar. Lo que sucede en el sistema educativo, para conocer lo que sucede en el sistema educativo, es importante saber qué es lo que sucede dentro de las escuelas. Si no, no tenemos la información adecuada. Adelante, por favor. No, atrás, en fines, decía, fines, ajá. Entonces, bueno,
¿Qué fines podría tener la evaluación con esta idea que les estoy dando? Pues conocer las fortalezas y debilidades del sistema, así como sus tendencias, como decía, a través del tiempo, contribuir a la mejora de la educación a través de procesos formativos. Aquí estamos en un proceso formativo, orientar la formulación de políticas educativas y el diseño e implementación de los planes y programas que de ella deriven, hacer políticas educativas o reformas que no se concluyan o que no se lleven a la práctica, pues es un ejercicio inútil. Y, por supuesto, fomentar la transparencia y rendición de cuentas del sistema educativo y de los centros escolares. Es decir, la evaluación contribuye a todo esto. Adelante, por favor. Las evaluaciones educativas deben, entre otras cosas, considerar los contextos demográficos, sociales y económicos y los actores y agentes del sistema educativo nacional o de la escuela o del centro escolar, los recursos humanos e insumos materiales, tanto materiales como financieros, recursos didácticos y pedagógicos y demás condiciones que intervengan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tales como la gestión y la supervisión escolar, que son un elemento en realidad muy importante. Entonces, esto no es exhaustivo, simplemente enumero algunos aspectos importantes. Adelante. Bueno, entonces un poco para reflexionar, seguramente no voy a poder revisar, lo voy a tratar de hacer rápido porque son muchas preguntas, pero estas preguntas quiero que ustedes se las formulen ahorita que se las voy a presentar y que vean cómo pudieran ustedes como supervisores responderlas. ¿Qué mecanismos de evaluación necesitarían tener para poder responder a cada una de esas preguntas, que son muchas y que seguramente no las abordaremos todas, pero algunas de ellas, nada más como ejemplos? Decirles, bueno, hay un modelo del cual yo tomé estas preguntas, no son mías, pero me gustó mucho, es un modelo que se llama el impacto y relevancia de la educación en la sociedad, y para conocer el impacto que tiene y la relevancia que tiene la educación en la sociedad, el autor, el señor Jornet, Jesús Jornet, que es un valenciano, es español, hizo una revisión mundial de la literatura y llegó a estas preguntas que les voy a plantear, y dice, bueno, hay ciertas preguntas de distintos niveles. A nivel de la estructura social y regional en donde se encuentra el sistema escolar, no voy a tratar esas. El otro es el valor social y objetivo y subjetivo que tienen las personas de la educación, esas sí las voy a tratar. Las condiciones en que opera el sistema educativo, sobre todo esas hay que revisarlas mucho, eso. Todo lo que tiene que ver con el proceso del sistema educativo y el impacto inmediato de la educación en los estudiantes. Entonces, de aquí están derivándose preguntas, la siguiente por favor, que pueden contestar los supervisores sobre los centros educativos que atienden con un adecuado sistema de evaluación. Y ustedes tendrían que decir, no, yo necesitaría un sistema de tal forma para que me proporcionara esta información que a su vez me pueda ayudar a responder esas preguntas que según la literatura son esenciales y centrales en el mundo entero. La siguiente, por favor. Me voy rápido, aquí se las voy a ir leyendo y a lo mejor al final ustedes hacen una intervención, pero quisiera más que pasármela hablando yo que ustedes intervinieran. Entonces, la voy a hacer muy rápido. Sobre el valor social, objetivo y subjetivo de la educación, una dimensión que se llama inversión de gasto en educación. Dice, ¿cuánto invierte una sociedad en educación? En términos relativos. ¿Cuánto invierte una sociedad en educación? En términos absolutos. Términos relativos es por estudiante, en términos absolutos es en total. Es algo que ustedes deben de saber. Y deben de saber qué es lo que hace el país, qué es lo que hace cada uno de los estados, qué es lo que hace su estado y qué es lo que hace su zona escolar. Es decir, tener una idea de cuántos recursos se están invirtiendo en educación como un punto de referente. ¿En qué grado se valora la figura, por ejemplo, del profesor? O sea, la figura del profesor se ha dicho que ha venido disminuyendo, que en los años de Lázaro Cárdenas el profesor era el prócer, tan importante como el presidente municipal y el párroco. Y ahora ha habido una crítica importante sobre. Entonces, en este momento, en su unidad, en su zona escolar, en sus escuelas, ¿cómo se le valora al profesor?
Y ustedes pregúntense cómo pueden contestar esa pregunta y cómo podrían evaluar o cómo le harían para poder tener una información que sea válida y confiable y que sea evidente, que no sea nada más una intuición de ustedes que digan, bueno, así se le valora. No, que ustedes puedan mostrar. Por supuesto, cuánto se le paga al profesor es un punto muy importante, ¿no? Adelante, la siguiente. ¿En qué medida la sociedad reconoce que de la importancia de la educación, reconoce que la importancia de la educación merece en la participación de los agentes sociales como en la familia? En pocas palabras, ¿en qué medida la familia percibe que la educación es importante para conseguir sus metas? Sus padres de familia, he oído muchas veces, no es que el padre de familia no aporta, no ayuda, no interviene, nos deja solos, etcétera. Pero va mucho más allá de la participación, o sea, ¿en qué medida la sociedad o los padres de familia valoran la educación como tal? ¿No? Se ha dicho que, por ejemplo, los asiáticos, coreanos, los chinos, valoran muchísimo la educación. Es una vergüenza, por decirlo, les pongo el ejemplo, ir a un restaurante y no saber hacer la suma o el porcentaje que le corresponde a darle al mesero. Es la propina, ¿no? Sería una vergüenza, digamos, no poderlo hacer. Pero hay otras sociedades en que no importa, ¿no? Eso no es importante que uno tenga esa habilidad o no, ¿no? ¿Cómo reconoce y facilita la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas? Es decir, ¿en qué tanto la valora y en qué tanto se implica él o ella o la familia para la educación de sus hijos? Adelante, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las aspiraciones y metas que se plantea el alumnado, las familias y el profesorado en educación? ¿Cuáles son las expectativas del profesor o del profesorado y de las familias respecto al alumnado? ¿Qué consecuencias o beneficios percibe el alumnado y las familias sobre la educación para el bienestar personal y social? ¿Qué valor intrínseco para la vida dan a la educación el alumnado, las familias y el profesorado? En pocas palabras, ¿cómo aprecian, cómo perciben el profesorado, el estudiantado y las familias lo que les aporta la educación para su vida? Que también es muy importante. Alguien decía, si no hay motivación es muy difícil, digamos, educar. Bueno, pues en las expectativas y en la valoración que hay de la educación se pueden, por supuesto, encontrar, digamos, estas respuestas. La siguiente, por favor. ¿Qué valor intrínseco para la vida dan a la educación? Eso ya lo vi. ¿Qué elementos les puede ayudar para mejorar esta visión? Es decir, en familias cuya visión sea muy baja en términos de lo que se espera para ellos, ¿qué pueden ustedes pensar que se puede ayudar para mejorar esta visión? Adelante. Para el empleo y a lo largo de la vida, dice, la utilidad de la educación para el desarrollo y promoción personal y social y laboral como herramienta de prevención de la exclusión social. Es decir, si la educación sirve para no ser excluido socialmente. ¿Cuál es la realidad de las infraestructuras materiales en que trabaja cada centro educativo? Estado de edificios, mobiliario, infraestructura para discapacitados, etcétera, etcétera. Los centros educativos tienen planes de mantenimiento, hay revisiones de seguridad y salubridad de infraestructuras. ¿Qué es lo que pasa con la infraestructura? Ustedes como supervisores podrían responder a esas y muchas más preguntas que van a ver aquí. Adelante, por favor. Los centros educativos tienen planes de emergencia para cualquier contingencia. Disponen de espacios y laboratorios especializados para las necesidades de enseñanza en cada materia. ¿Qué recursos de nuevas tecnologías disponen en el centro y en las aulas? ¿Qué materiales didácticos se disponen en el centro educativo? ¿Cuántos profesores tiene el centro educativo? ¿Cómo resuelve las ausencias del profesorado? ¿Tienen profesores de apoyo para sustituciones? ¿Cuál es la proporción del número de alumnos por profesor en cada escuela? Ok, adelante, por favor.
¿Qué tipo de profesorado tienen cada centro educativo? Fíjense, ¿qué tipo de profesorado? Les comento una historia muy reciente en un estudio que hicimos en Yucatán. Queríamos saber si era pertinente o no traducir las pruebas que hace el instituto a la lengua maya. Y consideramos la lengua maya porque la lengua maya pues es, digamos, una lengua muy desarrollada, es escrita y hay una gran cantidad de maya hablantes, ¿no? Lo sorpresivo de toda esta investigación es que más o menos el 50% de las maestras que dan clases en escuelas indígenas mayas no hablan maya. Entonces, cuando les digo qué tipo de profesor, me estoy refiriendo, entre otras cosas, a eso. Es decir, cómo están adecuados esos profesores para la educación que están dando. ¿Cuál es el nivel de permanencia o movilidad que se le da al profesorado en el centro? Hay centros que rotan muchísimo, por supuesto. Si el profesorado es estable, existen muchos profesorados interinos. ¿Qué cantidad de profesorados interinos? Existen o se disponen de servicios profesionales como orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, personal de apoyo a la docente. La siguiente, por favor. Qué bueno que se está provocando. ¿Qué tipo de población atiende la institución educativa? Me estoy refiriendo a la población escolar. ¿Qué estilos sociales predominan en el entorno social que atiende? El centro educativo para la convivencia, por ejemplo, incidencia de factores de desestabilización, violencia, bullying, uso de sustancias nocivas, lo que ustedes gusten y manden. Cada una de esas preguntas ustedes deberían o podrían tener una respuesta para cada uno de sus centros educativos. Y ojalá pudieran decir, y así es. Este es el diagnóstico que yo hago del sistema para que cuando me evalúan a mis estudiantes, tengan ustedes el contexto para poder interpretar las evaluaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el estilo organizacional del centro de trabajo? ¿Es inclusivo? ¿Es selectivo? ¿Segrega por capacidades a los estudiantes? Por ejemplo, antes era muy común, todavía creo que lo sigue siendo, hacer una prueba al principio de año y poner a los inteligentes en un grupo y a los menos inteligentes en otro grupo. Eso es segregación y ese es el peor sistema para poder mejorar a los estudiantes que están de bajo rendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿se sigue utilizando eso o no se sigue utilizando? ¿En qué medida se segregan? Respecto, por ejemplo, también a los alumnos con discapacidad, ¿qué se hace con los niños emocionalmente perturbados, con los niños con discapacidades intelectuales, físicas, emocionales, lingüísticas, culturales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo los atiende? ¿Cómo los resuelve? ¿Los integra o los segrega? ¿Existen programas en el centro educativo que sean complementarios a la educación escolar prescrita, por decirlo, a los planes y programas de estudios nacionales? ¿El centro educativo colabora o pertenece a alguna red de centros que favorecen programas de innovación o ahí se ven solitos? ¿El centro tiene proyectos de innovación, alguno de ellos, cualquiera que sea, en qué tipo, en dónde? La siguiente, por favor, y yo creo que con esta le voy a parar porque son como el triple de preguntas. Sí. El centro tiene programas de movilidad, visitas de profesores y alumnos para el intercambio de experiencias con otros centros nacionales o internacionales. En el caso de la frontera se puede hablar de internacionales. ¿Qué distribución horaria se da a las diferentes asignaturas? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es el horario? ¿En qué posición del cronograma se imparte cada materia? ¿En qué idioma se imparte la materia cuando, por ejemplo, es multilingüístico cultural? ¿Existe oferta de actividades extraescolares complementarias? ¿En qué consisten? ¿Qué actividades se ofrecen? Y hay 100 preguntas que los supervisores podrían hacerse para sus zonas escolares, para sus escuelas, para sus profesores, para sus directores, para sus programas, y que pudieran ustedes retratar y tener clarísimo cómo es el ambiente, no solamente, digamos, físico, el físico es por supuesto muy importante, pero también social, cultural,
que también se desenvuelve alrededor de la escuela. Es decir, qué condiciones existen escolarmente. Entonces, yo con esto les voy a dejar la presentación para que se lleven las preguntas y la próxima vez las contesten, por favor. Pero son muchas, pero se las quise traer todas, aunque no las íbamos a ver, porque creo que ustedes tienen digamos, son centrales para poder responder estas preguntas de la manera más objetiva. Y que ustedes respondiendo estas preguntas tendrán ese sistema de información e indicadores que les permitirán retratar a los centros educativos y también proponer mejoras, digamos, para cada uno de esos centros. Si te vas, por favor, a la penúltima, son en conclusiones, nada más decirles cómo concluyo. Nada más para que vean la cantidad de preguntas que les traje. Hay conclusiones, por favor. Las pasamos todas, por supuesto, pero se las van a dar a ustedes. Bueno, una cosa es decir que hoy en día la calidad de la educación es un tema de interés nacional. Ustedes lo pueden ver por todos lados. No nomás en el país, en el mundo entero. El mundo entero se está moviendo hacia mejores sistemas educativos porque saben que tener una mejor educación implica tener una mejor sociedad en general. Que para mejorar los aprendizajes o los resultados de los estudiantes se han implementado políticas nacionales. Ahora hablo un poco de la reforma, que tiene 2 ejes: la evaluación como instrumentos para conocer cómo estamos y para tomar decisiones congruentes con nuestra condición, y por supuesto la profesionalización del docente, que en este caso es un poco el ordenamiento en términos del ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento en el sistema profesional docente. Ahora nos resta, por supuesto, poder aplicar congruentemente esta política, esta visión de la evaluación, que pone las bases para una verdadera reforma educativa que está por venir. Es decir, la reforma no está en los papeles, está en las acciones. El papel que juegan ustedes como supervisores en este escenario, a mi manera de ver, es fundamental para lograr que la evaluación sea central en el proceso de la mejora educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Bakov. Al encontrarnos en la entrada de este recinto, platicábamos de que su presentación tenía una intención detonadora, que iba a provocar reflexiones, y creo que ha sido lograda ampliamente. Pero también nos gustaría que pudiéramos compartir algunas reflexiones, algunos comentarios ante lo que nos ha planteado el doctor Bakov. En ese sentido, vamos a abrir un espacio para poder resolver, para poder analizar, para poder reflexionar sobre algunas cuestiones que ustedes pudieran plantearnos. Entonces, damos la palabra, maestro y maestro Vicente. Buenos días, mi nombre es Humberto Barrera y vengo de Guanajuato. Cuando llegué a esta conferencia traía una pregunta que hacerle al doctor y me voy de aquí con 101 preguntas. Lo cual de alguna manera es una ganancia. Llevo las alfombras. Pero quiero puntualizar que hay muchos segmentos de la opinión pública en este país que tienden a descargar sobre los hombros de los maestros la culpa de la crisis educativa. Hay una tendencia muy marcada a decir que los maestros de México no estamos a la altura de los retos de este inicio del siglo XXI. Pero la pregunta que yo haría sería, ¿y qué podemos hacer en un país con más de 50 millones de pobres? Y que la realidad de esa pobreza se refleja en niños que llegan a la escuela sin haber siquiera desayunado el mínimo requerido para poder estar despiertos. En muchos de los casos solo llevan una canelita, un vaso de agua, un café negro y si acaso llevan un pan. Y luego el maestro tiene que establecer una serie de actividades con niños que están pésimamente mal alimentados y que su entorno, por lo consiguiente, es un entorno no alfabetizador.
La pregunta que haríamos o la reflexión que haríamos es, ¿y qué puede, no qué quiere, sino qué puede hacer el sistema educativo nacional ante esta realidad? Y lo fundamental, ¿qué va a hacer el sistema político nacional para poder revertir esa tendencia y que en algún momento pudiéramos hablar de un desarrollo como el que se dio en algunos países, China entre ellos como el mejor ejemplo, y Corea, para que pudiéramos hacer que esa brecha tan grande que hay en este país entre los que mucho tienen, que son pocos, y los muchísimos mexicanos que nada tienen y que obviamente que se refleja en la educación. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues muy breve, por supuesto no tengo todas las respuestas para resolver, pero decir que nosotros, o en lo personal, yo no pienso que el problema sean los maestros, el problema de la educación del país, y más cuando se compara con otros países. Habría nosotros que hacer lo que en nuestras manos esté poder hacer. Hay países que son pobres como el nuestro y que han avanzado en educación. Por ejemplo, Chile, por decirlo. Ahora Chile en todas sale mejor que nosotros, y Chile tenía peores indicadores económicos que el nuestro, y tiene también una desigualdad social y una pobreza muy importante. ¿Qué está haciendo Chile? Pues hay que ver qué es lo que está haciendo Chile para mejorar. Costa Rica, increíble. Vietnam, increíble. Entonces, lo que yo quiero decir es sí se pueden hacer cosas bajo, por supuesto, condiciones como las que usted menciona, que eso es una realidad en que no todo el mundo, digamos que hay una cantidad importante de pobres. Lo que hay que hacer es primero saber dónde estamos parados, poder hacer una prospección en términos de qué podemos mejorar bajo las condiciones que nosotros tenemos y empujar todos al mismo tiempo. Es decir, el docente no puede cargar toda la responsabilidad de la educación, es el sistema educativo en términos generales, es la sociedad, son los padres de familia, es el sistema productivo, es el sistema económico, es decir, pero cada quien tiene que poner su granito de arena. Y nosotros como profesionales de la educación, pues debemos de ser los más inteligentes para saber qué podemos hacer nosotros y que no otros vengan a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Entonces yo digo, una de las cosas que podemos hacer es ver qué es lo que han hecho otros países en condiciones similares de pobreza al nuestro, que les han dado resultado para poder, digamos, aprender. Yo creo que uno debe estar siempre abierto al aprendizaje. Y por el otro lado, saber cuáles son nuestras limitaciones y poder, con la ayuda, vamos a decir, de todo el sistema, empujar. No hay otra, porque si nosotros digamos, a lo mejor podríamos decir lo mismo del sistema de salud, que puede decir, ¿qué podemos hacer en un sistema de salud con 50% de pobres? Bueno, pues tendríamos que exigirle al sistema de salud que haga lo que sea necesario para darle la salud a todas las personas, y que no fuera una justificación el que tengamos bajas condiciones socioeconómicas para que no nos den el servicio que nos merecemos. Y yo digo que los niños deben de merecerse tener una educación de calidad, que quiere decir que se convierta su educación en aprendizajes que les sean útiles para la vida, para la sociedad. La respuesta concreta no la tengo, maestro, pero yo diría, veamos qué es lo que se puede hacer y empujemos en lo que a nosotros nos corresponde. Gracias, maestro. Por acá teníamos la participación del maestro. Bien, buenos días. Mi nombre es Jesús Almán Salario, soy supervisor escolar de la zona 14 de Papantla de Olarte, Veracruz. Y bueno, en este camino hacia la calidad, es un camino sin retorno. Yo quisiera preguntarle a usted, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a algunos puntos que se vieron en su presentación, ¿cuál sería su apreciación o su sugerencia en relación a nuestro contexto de cuál modelo de calidad pudiera ser el más apropiado, viendo al sistema educativo como un sistema, ya sea un centro escolar, en micro o en macro, como usted lo decía? ¿Qué tan factible sería incorporar la ISO 9000 o el modelo europeo de calidad
o en todo caso retomar la IWA 2, que tiene que ver mucho con el contexto en educación. Esa sería mi pregunta. Pues me rebasa su pregunta, maestro, con toda sinceridad. Es decir, yo no podría recomendar un modelo particular de la calidad, ¿no? Hay muchos modelos de calidad y yo diría que tendrían que seleccionar el que más se adecue al contexto en donde ustedes. Yo no sé si el ISO 9000 sea, porque este es un modelo de calidad básicamente empresarial, sea el más adecuado de utilizar. Pero lo que sí diría es que lo mínimo que uno debe de utilizar es un sistema que le dé a uno información, que le dé a uno evidencias de cómo está en los términos, al menos de los aspectos centrales, a lo mejor no, ni siquiera de los superfluos, pero de los aspectos centrales, y que basados en esa información, el modelo más general que yo puedo decir, el modelo más general de calidad es que uno se informe, que uno interprete, revise cuál es el resultado de esa información, que uno se plantee metas alcanzables y que uno las persiga y que uno se vuelva a evaluar para saber si las está alcanzando o no alcanzando. El más sencillo es, la evaluación es un sistema de calidad cuando se utiliza con el propósito de recabar información y de tomar decisiones pertinentes para la mejora. Entonces yo, no soy un especialista en modelos, por decirlo de esta forma, pero pienso que lo más sencillo y que todo el mundo podemos compartir y no nos debemos de pelear por un modelo u otro, es decir, bueno, obtengamos información que sea confiable, que sea útil, que sea pertinente, con base en eso tomemos decisiones, implementemos programas, volvamos a evaluar para ver si es cierto que las estamos mejorando y es un círculo virtuoso del mejoramiento de la educación. Esa sería la recomendación que yo daría. Gracias. Gracias, maestro. Maestro, por favor, maestro. Permítame, maestro. Buenos días, mi nombre es Moisés Ledesma, soy inspector de la zona 02 de secundarias técnicas en Jalisco, en Lagos de Moreno. La pregunta concreta es, ¿qué tanta voluntad política considera usted, doctor, que hay en términos de revertir tendencias que claramente nosotros vemos en términos, por ejemplo, de deficiencias claras, evidentes, como lo es, entre otras muchas, la infraestructura escolar, escuelas que tienen 50 o más años, que se están cayendo a pedazos, escuelas con falta de personal, usted hizo mención, personal de apoyo, psicólogos, orientadores, etcétera, ni siquiera eso, a veces el director, el maestro, los subdirectores, prefectos, personal que es elemental que esté en una escuela y que no está, y una serie de deficiencias que todos vemos y que definitivamente son factores que inciden en la baja calidad del servicio. Gracias. Vamos a hablar de la voluntad política ajena es un poco difícil, ¿verdad? Pero les doy mi percepción. La percepción es que en el momento en que se hace una reforma donde se posiciona un instituto de evaluación de donde yo vengo, que es un instituto académico, en el sentido de que la gran mayoría de los que estamos ahí somos académicos, que es un instituto apolítico, en términos generales no hay partidismos ahí, o sea, básicamente es bastante apolítico, y que lo pongan en el centro de la reforma es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque la misma autoridad está diciendo, ok, vamos a evaluarnos, pero como lo diga, digamos, el instituto, lo cual es una responsabilidad gigante. O sea, créanme que nosotros sentimos lápidas en nuestros hombros, es muchísima responsabilidad, pero el puro hecho de que lo diga y que además esté en la Constitución, porque no está en un reglamento, está en la Constitución, y la Constitución dice además que nuestros lineamientos son vinculatorios, quiere decir que la autoridad
lo debe de seguir y que en caso de que no lo siga, nosotros como instituto podemos descalificarlos, descalificar la evaluación que haga la propia autoridad educativa, pues es un síntoma, o al menos es un mensaje de que se quieren hacer las cosas diferente a como antes se hacían. Ahora, yo creo que ustedes deben de estar muy pendientes de que y conscientes de que la evaluación es un arma para beneficio de ustedes. Es decir, a lo mejor los docentes se ven, es que me van a evaluar, son sujetos a como un acoso, ¿no? Pero como inspectores, ustedes pueden señalar eso que usted me está diciendo, usted lo puede los puede documentar y entonces pueden tomar la evaluación y la función que van a ejercer en muchas partes de la evaluación como una arma que los defienda para la mejora de sus centros escolares. Entonces, digamos, no se vale que solamente haya una evaluación y responsabilice al profesor y que no haya una contraparte donde se responsabilice a quien sea que se haya que responsabilizar en la toma de decisiones porque una escuela no tenga la mínima infraestructura. Se está hablando de la normatividad mínima, ¿no? De que los profesores asistan mínimamente, que se cubran los planes y programas mínimamente. Bueno, pues hay otra, que se tenga la infraestructura mínima adecuada, que se tenga el personal mínimo adecuado, que se tengan las condiciones. Y ustedes son los que van a poder decirlo. Entonces, creo que usen la evaluación a favor. Eso es lo que yo les digo. Maestro y luego el maestro Vicente. Se me fue. Panolti, Chicahuatica, Tejuazi Eduardo. Chiquinceliga, Següey, Las Palolistli, Nochti, Temastije, Tentigualeva, Chalchihuescan, Veracruz. Miactimis, la Sucamatía, Asha, Nintonal, Techmastía, Iguan, Techlapovía, Kenik, Oxigue, Tejuan, Tiasqui, Cantigualewa, Iguan, Ocachi, Chigawa, Titiquipanoski. Sanset, Lachtol, Nimitzilis, Tejuazi. La OCDE nos dice que en las escuelas del primer mundo tienen grupos entre 15 y 16 alumnos por maestro. Nosotros, en muchas de las escuelas, tenemos entre 45 y 50 alumnos por maestro, en espacios de 6x5, 6x6, donde tiene que haber dirección, tiene que haber biblioteca, tiene que haber bodega, tiene que haber enciclomedia y todo lo que podamos agregarlo. También la OCDE nos dice que el espacio para cada alumno es de 1 metro cuadrado, considerando la oxigenación, considerando todos los espacios de movilización. La pregunta es, este tipo de conferencias a nosotros nos fortalecen porque también a eso hemos venido, pero ¿hasta cuándo había que darles también este tipo de conferencias a las autoridades, a los políticos y a los que manejan los recursos, para que precisamente también las respondan y vean qué tanto han hecho con esos recursos o qué tanto han desviado esos recursos? Porque por ello tenemos escuelas en distintas situaciones. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto, porque sí amamos a México, amamos a la educación, amamos nuestro trabajo, y si estamos aquí es precisamente para seguir contribuyendo a mejorar esa calidad. Estaba leyendo a la maestra Rosa María Torres y estaba recordando en algunos cursos que tuvimos desde el 1990, cuando se habló de un acuerdo de la educación para todos. Luego en el 2000, en el otro acuerdo que fueron también los especialistas a nivel mundial, y se hizo un plan, se trazó, se dijo que para 2015 ya no tenía que haber analfabetas. Estamos a un año y revisemos cuántos todavía, qué porcentaje tenemos. Entonces yo creo que sí es importante que todos los que estamos hoy aquí como supervisores, como responsables, no demos marcha atrás, sigamos adelante, sigamos platicando con todos nuestros directivos, con los recursos mínimos que tenemos,
pero también es importante que las autoridades nos sigan escuchando y efectivamente queremos ver realidades. Muchas gracias. Tlaxcamate, Wilmier. Gracias, maestro. ¿Me permite, maestro Vicente? También estaba el compañero. Por favor. Maestro, muy agradecido por su conferencia. Rafael Martínez, del estado de Tamaulipas. Soy hijo de obrero del ingenio donde se elabora la azúcar. Mi padre nada más tuvo la educación secundaria y gracias a Dios he tenido la oportunidad de accesar hasta el doctorado. Yo creo en la movilidad educativa, yo creo en el trabajo que estamos haciendo y quiero agradecerle la concreción y la forma tan sencilla en cómo ha despertado este interés sobre nuestro trabajo diario, sobre nuestra cotidianidad. Yo creo que estas preguntas nos han plantado frente a un vaso, el clásico vaso lleno o vacío, y eso es cuestión de enfoque y eso me remite al día de ayer que muy emocionados estábamos viendo la película de Invictos y estábamos muy motivados y de repente ahorita ya se cayó la motivación y ya nos abrumaron esas preguntas. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo mantengo esas expectativas y yo creo en esas conclusiones. Es la primera reforma, a lo mejor tengo menos que los que están aquí en el sistema educativo, pero es la primera reforma que yo veo que se hace en México y con mexicanos. He participado en otro tipo de cambios, de reformas, y nos han importado modelos de otros países. Y yo creo que si ahora no confiamos en un instituto, ¿sí?, si no confiamos en nuestros propios investigadores, si no confiamos en la oportunidad que se nos está dando de asumir un liderazgo, pues entonces ya no tenemos mucho en qué confiar. Me gusta la tarea que nos deja de contestar esas preguntas, porque yo creo que esa es la función de la tarea, no ganarnos una calificación o un reconocimiento. Creo yo que la tarea siempre ha sido para enriquecernos y para crecer más como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Maestro Vicente. Bueno, primeramente lo felicito por las preguntas que nos generó, porque la primera función de nosotros los docentes es saber generar preguntas. El que sabe generar preguntas propicia aprendizajes y propicia imaginaciones. El instrumento que vimos lo voy a adoptar y lo voy a adaptar. No lo podría aplicar como bien. Y hay una realidad allá en mi zona que me dice eso. Tengo dos preguntas. Una, en su opinión, Diane Richard replicó el informe de Coleman en Estados Unidos. Y la siguiente, me llamó mucho la atención que entre las aportaciones de la evaluación, usted afirma o por lo menos aspira a que nos deje un conocimiento detallado del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Y yo me pregunto, ¿y cómo lo va a dejar si todos los instrumentos que conocemos no dejan rastro de los procesos cognitivos de los alumnos y solamente por inferencia estamos pensando qué puede suceder con la enseñanza y el aprendizaje? Espero que nos pudiera explicar cómo está pensando sobre todo esta última pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, del informe Coleman se han hecho muchas replicaciones y ahora hay todo un movimiento que le llaman de la escuela eficaz, que ha estudiado con mayor profundidad y con mejores instrumentos los factores que se asocian al aprendizaje,
Y entonces hay una aclaración en muchos de las dudas que se tienen en ese momento, pero no es un tema digamos terminado y hay muchas todavía incógnitas, pero nos estamos acercando de saber cuáles son los procesos más más claramente relacionados con los resultados educativos. En cuanto a la evaluación es un área, maestro, en pleno desarrollo. Podemos decir que es una disciplina que ha tomado fuerza, aunque nace hace más de un siglo, formalmente, y ahora se ha tratado de aplicar a situaciones para que nos puedan servir para la toma de decisiones de política educativa. Entonces, cuando hablamos de procesos, seguramente uno no se puede meter a la cabecita de las personas para saber el proceso cognitivo que utiliza un estudiante para aprender algo, porque eso estaría lejano a al interés, vamos a decirlo exactamente. Pero hay evaluaciones que sí se pueden realizar y del cual nosotros podemos inferir qué procesos cognitivos utiliza el estudiante para solucionar un problema o hasta dónde se queda el estudiante a la hora de resolver un problema. No detallo, lo que le puedo decir es que por supuesto sí lo hay, pero ni siquiera estaba pensando yo en eso, estaba pensando en procesos mucho más generales, en términos de qué es lo que hace el profesor pedagógicamente para enseñarle a sus estudiantes, por ejemplo, aprender o tener cierto tipo de habilidades. Por ejemplo, escritura. ¿Cómo le hace el profesor para enseñar escritura a los niños? ¿Les dicta? ¿Los pone a repetir? ¿Los pone a copiar? ¿Les pone a escribir ensayos? Y si escribe ensayos los califica y cómo los califica y cómo los retrata. A esos me refiero, a esos procesos de enseñanza-aprendizaje que al final, digamos, son los que nos van a poder ayudar a saber por qué algunos niños aprenden o en algunos lugares aprenden mejor que en otros, ¿no? Me refería mucho más a procesos generales que a procesos muy específicos, digamos, cognitivos, aunque sí los hay evaluaciones que se puede uno inferir ahí. Entonces, básicamente me refería a eso, es decir, a entender cómo son las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas. Les voy a platicar algo que siempre me gusta decir, ¿no? El constructivismo está en boga y en la boca y se les hace agua a la boca a todo mundo cuando habla de que son constructivistas. Y uno les pregunta a los profesores, ¿por qué son constructivistas? ¿Por qué se sienten constructivistas? Y ve que el profesor sabe muy bien el discurso. Pero cuando uno le pregunta a los alumnos de esos profesores cómo les enseñan igual que como toda la vida les han enseñado. Entonces cambian su discurso, pero no cambian su práctica. A eso me refiero. Es decir, a buscar cómo evaluar las prácticas educativas o pedagógicas que son responsables de los aprendizajes. Gracias, maestro. Vamos a... Ustedes nos van a comprender que el doctor tiene ya una agenda y solamente vamos a darle la participación a la maestra, ¿sí? Bueno, dale a 2 o 3 si quieres, en las últimas. Al maestro que ya nos había solicitado aquí, que está enfrente, y al maestro que tenemos, perdón, maestro de acá. Discúlpame, maestro, sí, porque ya nos empieza a comer el tiempo. Maestra de Nuevo León, maestra de Nuevo León. Ante todo, buenos días a todos. Doctor Arcov, me uno a los compañeros que ya lo han felicitado por su participación en esta plenaria. Maestro Fabián, gracias por haberlo invitado, fue una excelente elección. No tengo preguntas, solamente una reflexión sobre 3 frases que usted mencionó durante el desarrollo de su conferencia. La reforma no está en los papeles, está en las acciones. Hacer políticas educativas o reformas que no se llevan a la práctica
es un trabajo inútil. Debemos empujar todos al mismo tiempo. Yo siento que esto, aplicado a lo que estamos haciendo ahorita de nuestro trabajo en los consejos técnicos escolares y la ruta de mejora que hemos elaborado, algunos de zona, algunos de únicamente de las escuelas, lo podemos aplicar fácilmente. Primero, la ruta de mejora no está en los papeles, son las acciones. Plantear acciones que no se llevan a la práctica es un trabajo inútil. Y finalmente, si queremos realmente elevar la calidad de educación, al menos en los centros educativos que nos competen, debemos jalar todos juntos, directores, padres de familia, docentes, alumnos, todo el personal de las instituciones, pero finalmente ser liderados por nosotros, los supervisores. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro y maestro de Michoacán. ¿Usted era quién era el? Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Óscar Armenta Rodríguez. Vengo del estado de Veracruz, soy supervisor de la zona 259 en Martínez de la Torre. Y quiero solamente dejar sobre la mesa un reclamo que hacen los maestros de mi zona. Ellos están entusiasmados con esta puesta en escena que creo que por primera vez están verdaderos académicos al frente de una transformación educacional en nuestro país. Y en ese sentido se están sumando al esfuerzo. Pero a través de mi persona hacen llegar, creo que una parte muy sensible de su quehacer. Vamos a ir más allá de las condiciones materiales y de infraestructura que tiene la escuela, de medios de comunicación y demás. Es decir, si el INE está evaluando a los maestros y el desempeño de los mismos en el quehacer de enseñanza, también ellos me piden que haga saber que evalúen a la parte administrativa burocrática, es decir, ha crecido demasiado el aparato y hoy nos piden una serie de documentos que representa casi el 50% del esfuerzo del trabajo. Y si consideramos que esta zona a la que me refiero, de 15 escuelas, tiene 13 de estructura multigrado, de las cuales 6 son unitarias, imaginen a ese maestro que va llegando al servicio educativo, desconociendo gran parte de los procesos de rendición de cuentas y de repente le llega todos los programas que se tienen que rendir por triplicado y bueno, esta carga le quita mucho del deseo de hacer las cosas bien y de ponerlas al servicio de los niños. ¿Es cuánto? Le contesto rápidamente, maestro. Claro que sí. Hay un dato importante que en México, con relación a otros países, los profesores o los docentes tienen más carga administrativa y ocupan más tiempo de su parte docente, del tiempo docente, a llenar formatos y a hacer cosas que no tienen que ver básicamente con la educación, que en muchos otros países. Entonces, por supuesto que es una parte que se debe de considerar para entender. Nosotros tenemos que tener la fotografía lo más completa posible de lo que sucede dentro del salón de clases, si no, si nos faltan elementos importantes, pues estén ustedes señalarlos, como bien lo hacen en este momento, y nosotros trataremos de atender. Por supuesto, a lo mejor no se puede hacer en todas las escuelas, pero sí tener una idea general para poder hacer una recomendación que se convierte en directriz y que las autoridades educativas deban de atender. Gracias, maestro. Maestro Enrique. Ahí atrás, ahí atrás. No, maestra, ahí atrás. Soy Arturo Torres Sánchez de Michoacán. Doctor, usted nos ha puesto la atención con sus preguntas en cuál va a ser la mirada que tenemos que tener como supervisores en el ámbito de nuestra competencia. Pero yo quisiera consultarle, ya que usted tiene la posibilidad y con su preparación de ver el nivel macro y decimos que México es un país que no avanza, pero hasta dónde los demás países no tienen en el centro macro la política. Es decir, en México le hemos dado más importancia a la política, más importancia a un presidente municipal, más importancia a un regidor y X personas,
que lo que es el centro, que tendría que ser el sector cultural, ¿cómo podemos transformar, cómo podemos meter en el centro de atención, así como metemos al alumno o al supervisor, cómo podemos poner en el centro de la atención el ámbito cultural, posteriormente el ámbito económico, el ámbito político, dejarlo hasta en otro espacio, porque yo considero hasta ahí, y quiero ver su visión, cómo podemos transformar este México nuestro si tenemos hasta ahorita el ámbito político como centro de atención. Gracias, maestro. Si tuviera la respuesta, sería presidente, yo creo. Hace una pregunta muy difícil, la verdad. No tengo elementos más que decirle. Yo quisiera, no le voy a responder porque no tengo efectivamente la respuesta. Creo que todo mundo debe de, como dijo la maestra hace rato de Nuevo León, debe de empujar en lo que a uno le corresponde hacer y hacerlo muy bien, porque en esa medida damos el ejemplo y podemos exigir que otros los hagan bien. O sea, lo que no nos conviene es justificarnos de que como los demás están haciéndolo mal, pues nosotros también lo tenemos que hacer mal. Es al revés, debemos de dar el ejemplo haciéndolo bien. Yo me gustaría cerrar con esta reflexión y sé que con eso no le contesto y me disculpo porque no tengo realmente la respuesta para ello. Decirles que el centro de esta conferencia fue la evaluación y sus usos y su manera de aprovecharla. Yo nada más les haría esta reflexión. Evaluación implica información e información implica poder. Ustedes tienen la posibilidad de utilizarlo en las vías que sean necesarias. Si ustedes tienen información sobre sus centros educativos, una información que sea capaz de retratar y de abonar para entender cómo está funcionando o mal funcionando cada uno de los centros, entonces ustedes tienen el poder de solicitarle a la autoridad que les resuelva, digamos, los aspectos que ustedes están poniendo en el tema. Piensen que la información es poder y que ustedes como supervisores tienen un poder impresionante y que hay que usarlo para bien de la institución, para defenderse, por supuesto, de las injusticias que puedan tener, pero sobre todo para mejorar lo que a cada uno de nuestros ámbitos nos toca mejorar. Y con esto cierro y les doy muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Bacov Escudero. Y queremos hacerle entrega, a nombre de la Subsecretaría de Educación Básica, de este reconocimiento por su participación como conferencista en el segundo taller nacional del diplomado Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos. Ciudad de México, 11 de diciembre de 2013, maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica. Y con ello el agradecimiento de todos los supervisores que en este momento nos encontramos en este salón. Muchísimas gracias.